Hola, soy Daisy Rojas, Sales Líder para la región de Andes. Y en el video de hoy vamos a hablar de los dispositivos AirSense 10 y AirMini. A continuación, estamos viendo los 4 equipos que hacen parte de nuestra tecnología AirSense. En la parte superior vamos a encontrar 2 equipos que tienen presión automática y su nombre es AutoSet y AutoSet for Hair, dedicado para la mujer. En la parte inferior vamos a encontrar equipos que tienen presión fija de presión positiva. En el caso de este dispositivo tiene el nombre de Elite y este dispositivo tiene el nombre de CPAP. En la parte inferior derecha podemos encontrar los nombres de cada equipo. Nuestra diferenciación básicamente es que los equipos automáticos tienen presión fija y automática, y nuestro equipo Elite y CPAP solo tienen presión fija. La diferencia entre Elite y CPAP básicamente es el detector de apnea central, RERAS y Chain Stop. Y en nuestra tecnología AirSense 10 CPAP, este detector no se encuentra, pero nos genera un informe con el índice de apnea y hipopnea general. A continuación, vamos a mencionar todas las características que tiene esta tecnología y durante el video vamos a profundizar en cada una de ellas. La indicación de nuestros equipos es entre 4 centímetros y hasta 20 centímetros de presión, indicada para pacientes mayores de 30 kilogramos de peso. Contamos con nuestro detector avanzado de respiraciones Chain Stop, apnea central y RERA. Y dentro de las funciones tenemos una modalidad de rampa autorrampa, Climate Control, AP, que es nuestro alivio de presión expiratoria, y nuestra tecnología SmartStar. Y la gestión de datos que podemos tener en nuestra tecnología AirSense 10 es a través de la conectividad integrada que viene dentro del equipo, lo cual le permite conectarse a nuestra nube AirView y ser manejada desde la parte clínica y administrativa de las clínicas. Y nuestra plataforma MyAir, que es dedicada al paciente. Ahora vamos a hablar de cada una de estas características. Vamos a ver la parte externa de nuestro equipo. En la parte posterior del equipo vamos a encontrar una salida de aire donde se va a conectar los diferentes circuitos que tenemos en nuestro portafolio. Tenemos una cubierta que le nombramos humidificador en la parte izquierda del equipo. Tenemos una entrada de alimentación a la corriente en la parte inferior y tenemos una etiqueta donde vamos a encontrar el serial number y vamos a encontrar el DN que nos va a funcionar básicamente para enlazar nuestro equipo a la plataforma AirView. En la parte anterior del equipo vamos a encontrar la tarjeta ScanDix, que es otra forma para guardar la data del paciente, y en la parte inferior vamos a encontrar otra cubierta que es donde vamos a encontrar una conectividad para oximetría en el caso de que el clínico desee monitorizar oximetría en el paciente. Y la pantalla externa donde vamos a poder configurar todos los parámetros y también el paciente va a poder ver el informe diario de su terapia. Para enfatizar más en las 2 cubiertas que vamos a encontrar lateralmente al equipo, en la parte superior en la memoria ScanDix y la parte inferior, al abrir esta apertura ustedes pueden conectar un accesorio adicional al equipo que se llama módulo de oximetría y conectarlo a un oxímetro marca Anonin. Esto va a permitirles monitorizar la oximetría. ¿Qué iconos vamos a encontrar? Dentro de los iconos que vamos a encontrar, este símbolo nos refiere que tenemos un periodo de rampa. Este otro símbolo que es rampa más auto significa que este equipo tiene también tecnología autorrampa. La humedad, símbolo de humidificador que se está calentando, el símbolo de que el humidificador se está enfriando y esta barras que significan básicamente la conectividad inalámbrica. Si está activo será verde, si está en gris significa que no hay conectividad
y cuando estamos con este icono no hay conexión inalámbrica. También tenemos el modo avión como los celulares. Este equipo tiene una altura de 11.6 centímetros y 25.5 centímetros de ancho y de profundidad 15 centímetros. Es un equipo pequeño y muy portable. Nuestra comunicación es única dentro del mercado, ya que la tecnología no depende de Wi-Fi, ni de QR, ni de Bluetooth, como otras tecnologías. En este caso, tenemos AirView, que es nuestra nube, y el equipo básicamente va a enviar la información de manera diaria. La única recomendación que debemos hacer a nuestros pacientes es que luego de terminada la terapia en la mañana, dejar conectado a la corriente por 1 hora el equipo para que éste transmita y llegue la información de la terapia del día anterior a AirView. En la parte anterior de la pantalla vamos a encontrar un botón de inicio o de apagado que simplemente van a oprimir por 3 segundos y está en esta parte que estoy señalando. Vamos a encontrar otro botón que es el Home con un símbolo de casa y vamos a encontrar nuestro dial o disco giratorio con el que también vamos a seleccionar los parámetros. Dentro de los menús y las pantallas del paciente vamos a encontrar opciones para el paciente para que únicamente pueda ver en general lo que está programado y cómo le fue el día anterior en su terapia. Por ejemplo, tenemos esta pantalla donde va a lograr el paciente identificar qué tipo de terapia y presión tiene. Pero en el menú Mis opciones va a encontrar algunos símbolos que lo van a empoderar de su terapia. Y tenemos las horas que lo usó el día anterior. Tenemos 2 caras, una que nos habla sobre el buen sellado de la máscara y esta aparecerá en verde si fue un excelente sellado o aparecerá en rojo si el sellado no fue adecuado y mantuvo muchas fugas durante la noche. La segunda cara nos va a hablar sobre la humidificación, si fue adecuada o no, y también tendremos una cara verde que nos dice que la humidificación fue adecuada o una cara roja donde la humidificación no fue adecuada. Para que podamos navegar y configurar en el equipo y abrir la configuración en parámetros, vamos a oprimir simultáneamente el botón Home y el botón Dial. Esto significará que vamos a abrir el candado que aparece en la parte superior del menú y esto nos permitirá configurar lo que necesitemos de la terapia del paciente. Vamos a configurar las presiones y todos los parámetros de confort que tiene nuestra tecnología AirSense. Si deseamos que el paciente no manipule este menú, simplemente podemos volver a oprimir los 2 botones, el Home y el Dial, o automáticamente nuestro equipo termina bloqueando el equipo a los 20 minutos, por seguridad. Nuestro equipo tiene un humidificador integrado y este debe estar prendido cuando tenemos agua. Si no vamos a colocar agua, debemos apagar el humidificador y nuestra tecnología va a funcionar con o sin humidificador, pero siempre debe estar allí dentro del equipo. El objetivo básicamente es tener un 85% de humedad relativa. Es seguro usarlo sin agua, no hay ningún problema por el equipo y no le va a pasar nada a este. Ahora vamos a hablar de nuestras características específicas. Climate Control en modo automático, nuestra recomendación en ResMed es utilizar el Climate Air. Nuestro circuito climatizado mantiene constantes la temperatura y la humedad durante todo el largo del humidificador, lo cual hace que mantener de manera independiente la humidificación y el tubo térmico o calentado. En este caso vamos a ver en nuestra pantalla que aparece Climate Control y es de manera automática, lo debemos seleccionar con el botón Dial, oprimimos este botón para que quede establecido este modo. Nuestra tecnología Climate Control en modo auto básicamente es un sistema inteligente que controla el humidificador y el tubo térmico en cuanto a humedad y calefacción. La recomendación que hacemos es que en este modo
siempre coloquemos un circuito Climate Light Air. Protege constantemente la condensación que se puede generar durante el circuito o en la máscara o en la cara del paciente y está disponible solo para Climate Light Air. En Climate Control modo manual también recomendamos el Climate Light Control de modo manual, donde podemos ver y configurar la temperatura del tubo que va de 16 a 30 grados centígrados. En el caso del nivel de humedad lo podemos tener apagado o encendido, y encendido de 1 a 8, donde 1 es la humedad más baja y 8 es la más alta. Esto va a depender del sitio donde esté el paciente, si es muy húmedo, si es muy seco o si es muy alto. Si tenemos paciente que tiene mucha condensación de agua o cara húmeda al día siguiente, lo recomendable es bajar la temperatura. Diferente a que si tenemos un paciente con boca seca, la recomendación es aumentar la humidificación. En el tema de autorrampa, nuestra autorrampa siempre alcanza la presión prescrita en terapia 30 minutos, con cualquiera de estas señales. Entonces, 3 apneas obstructivas o hipoapneas en 2 minutos, o si aparecen 5 respiraciones con ronquido seguidas, o respiración consistente estable, que significa que el paciente ya concilió su sueño durante 3 minutos. Sabemos que el paciente no va a tener una respiración estable cuando está despierto. Ahora vamos a hablar de nuestra AP, alivio de presión expiratoria. Este es un parámetro de confort que va a ayudar al paciente a tener un tratamiento óptimo y más suave. ¿Cómo funciona? En la configuración de los parámetros van a encontrar AP y van a tenerlo encendido. Posteriormente deben configurarlo si quieren que este alivio de presión durante la fase expiratoria aparezca siempre en la terapia o solo en la rampa. Entonces el equipo les va a pedir configurar en cuál de estas fases lo van a utilizar. Posterior a esto, deben colocar el nivel de alivio de presión que quieren generarle al paciente durante la fase expiratoria. Y los niveles son 1, 2 y 3 centímetros. ¿Cómo actúa este alivio de presión expiratoria? Básicamente nosotros fijamos una presión al paciente, por ejemplo, 10 en la fase ins y expiratoria. Pero cuando le configuramos alivio de presión durante la terapia o en la fase de rampa, lo que vamos a hacer es que en la fase expiratoria el paciente va a tener una sensación de una presión reducida. En este caso, la recomendación es empezar con presión o nivel 1 y medir la sensación del paciente si esto le genera más conformidad. Si vamos a utilizar una presión de un nivel de 2, esto significa que le vamos a restar casi 2 centímetros a la presión de salida del paciente para generar ese confort y no generar ahogo en el paciente. Y la recomendación es que esto lo utilicemos una vez el paciente haya empezado su terapia y no configurarlo desde el principio. Ahora vamos a hablar de nuestro algoritmo AutoSet para generar presión automática. Y básicamente nuestro algoritmo de AutoSet responde a 3 situaciones: a limitación de flujo, a ronquido y a apnea. De manera responsable va incrementando la presión según lo que vaya sintiendo durante la respiración del paciente. Ejemplo, cuando el equipo detecta que hay un aplanamiento de la curva por una limitación de flujo, el equipo incrementa la presión según el grado de ese aplanamiento. En el ronquido, que básicamente puede combinarse entre una limitación de flujo y la vibración de la vía aérea, de manera responsable el equipo también iniciará más presión. Y en el caso de la apnea, cuando genera una ausencia o aplanamiento total de la curva, que significa que hay obstrucción o no hay flujo, incrementará también la presión. La técnica de oscilación forzada es básicamente que aplica unas pequeñas oscilaciones de 4 Hz de presión en la mascarilla después del segundo número 4. Luego de que aplica estas oscilaciones, básicamente lo que quiere detectar es si es una apnea central o si es una apnea obstructiva.
Y aquí vamos a ver un poco estas especificaciones. Si hay poco flujo o no hay flujo, eso significa que la vía aérea está totalmente cerrada. Básicamente es una apnea obstructiva. En cambio, si hay flujo, pero la vía aérea está abierta, significa que es una apnea central. Y esto lo detectan mediante nuestra técnica de oscilación forzada. Nuestro detector de respiración de Cheyne-Stokes básicamente lo que detecta son los incrementos y decrementos de respiraciones que tienen lapsos de apnea central durante 15 minutos. Estas detecciones también podrán ser evidenciadas en el informe tanto de nuestra tecnología de AirView como de ResScan y van a aparecer en porcentaje y en minutos como aparece en la imagen. Para finalizar, la diferencia entre los equipos CPAP y los AutoSet y Elite es que dentro del reporte básicamente van a encontrar en el CPAP el percentil 95 y el índice general de apneas e hipoapneas. Mientras que en AutoSet y en Elite van a encontrar el detalle, porque recuerden que estos equipos tienen el detector de apnea central, de Cheyne-Stokes, de Herreras, y van a poder ver el informe detallado de la terapia del paciente. Y solo para recordar, nuestra plataforma nube, donde los clínicos van a poder inclusive hacer cambios dentro del equipo a distancia sin que el paciente tenga que ir a la clínica, se llama AirView, y la tecnología para los pacientes es MyAir, donde se deben inscribir para que tengan reportes diarios de cómo va su terapia. Ahora vamos a ver nuestro equipo AirMini. Nuestro equipo AirMini es pequeño, inteligente y comprobado. Durante este video vamos a ver las características del equipo, la visión general de la tecnología, parámetros y la app, configuración y accesorios. ¿Y por qué nuestro equipo es pequeño, inteligente y comprobado? Básicamente es pequeño porque mide 14 centímetros y pesa 300 gramos. Es inteligente porque tiene una tecnología que la hemos denominado Active Air y vamos a hablar más adelante de ella. Humidificación sin agua porque es un equipo pequeño pero con tecnología de humidificación HumidiX. Y funciona con una app desde el celular del paciente. Comprobado porque básicamente utiliza nuestra misma tecnología de CPAP, AutoSet y AutoSet for Hair. Es decir, reúne 3 modos de nuestra tecnología AirSense. De la parte externa del equipo vamos a tener un equipo de encendido y apagado. Vamos a tener un botón lumínico que significa que es Bluetooth y que está enlazado al celular del paciente. Hay una salida del tubo de aire, tiene el conector de corriente y tiene un compartimento que es una tapa donde está el filtro que protege el motor del equipo. Dentro de los modos que está incluido, básicamente tenemos los mismos de nuestra tecnología AirSense, incluido el AutoSet for Hair. Las características en generales vamos a tener las mismas que tenemos en tecnología AirSense, como nuestro alivio de presión, rampa, que puede ser automática o configurada de 0 a 45 minutos. Una respuesta estándar y suave, y vamos a tener la posibilidad de tener el Smart Start o el Smart Stop. Y básicamente aquí encontramos la configuración que se le puede hacer al equipo y las presiones manejadas. La indicación para AirMini en presión es mínimo 4, máximo 20 centímetros. El inicio de la rampa puede empezar de manera automática o en la configuración como la tecnología AirSense hasta 45 minutos. El alivio de presión lo vamos a manejar de la misma manera, si lo quieren configurar durante la rampa o durante la terapia, y luego escoger el nivel de presión que le vamos a dar de alivio al paciente. En el caso de Smart Start, si está conectado o si no está conectado, el paciente cuando se retire la terapia, automáticamente el equipo va a dejar de sensar presión.
¿Por qué es pequeño nuestro equipo? Básicamente porque el motor tiene una reducción del 45%, es mucho más pequeño que la tecnología AirSense y es más pequeño porque está dividido en 3 partes, así que le hemos llamado sistema de presión tríptica. Vamos a hablar de nuestra tecnología ActiAir en AirMini. Básicamente la diferencia es que tenemos en los equipos estacionarios, a medida que el flujo va aumentando, la presión va aumentando. En nuestra tecnología ActiAir de AirMini, que está en esta gráfica, lo que vamos a ver es que a medida que el flujo es constante y se mantiene, la presión va subiendo. ¿Cómo funciona la humidificación de AirMini? A través del HumidiX y HumidiX Plus. El HumidiX es el recomendado para iniciar la terapia y posterior a esto ir revisando si el paciente va a requerir mayor humedad o no. Y allí aparece el HumidiX Plus, adecuado para climas muy secos o muy altos. No se recomienda iniciar con este humidificador hasta no saber en qué tipo de clima va a tener el paciente el equipo, ya que este equipo es muy indicado para viajes. Y tenemos para solamente la máscara F20 un HumidiX más grande y es único para las máscaras faciales. En el caso de la F20 AirTouch y F20 AirFit. La recomendación es que después de destapado este humidificador, 30 días después debe cambiarse, independientemente que no se haya utilizado los 30 días. ¿Cómo funciona nuestra tecnología HumidiX Plus y HumidiX? Recordemos que en cuidado intensivo se utilizan los filtros de calor-humedad y básicamente lo que hace es que cuando entra el aire a la máscara y a la cara del paciente, este aire es calentado y se devuelve, pero como utilizamos máscaras convencionales, este aire se fuga a través de la vía exhalatoria. Nuestra humidificación de AirMini lo que hace es que calienta el aire y el humidificador que está aquí, en este caso el HumidiX, mantiene esa calefacción y de esta manera garantizamos con AirMini la humidificación del aire. ¿Qué mascarillas son compatibles con AirMini? Toda nuestra portafolio de máscaras son compatibles, pero hay algunas anotaciones específicas que quiero compartir. En el caso de la máscara AirFit P10 o AirFit N30 AirMini, el componente del paquete debe comprarse con una máscara específica de esta tecnología. Con las demás máscaras simplemente se debe adquirir el codo adicional para configurarlo con AirMini. Caso de un paciente que utilice con su terapia convencional un AirSense en casa F20, no va a tener que comprar un paquete para utilizarlo con AirMini, va a poder utilizar la misma máscara, solamente va a cambiar el codo. Y este básicamente es la transición. Hay que cambiar el codo por este codo especial que se va a conectar al circuito de AirMini. Y también funciona para nuestro portafolio de AirTouch. Recuerden que este HumidiX de F20 es más grande y es único para F20. En el caso de N20 la transición es igual. Tenemos la máscara y lo único que tenemos que cambiar es el componente del codo. En el caso de la P10 que hemos visto aquí, debemos comprar toda la máscara completa que se adiciona para conectarlo a AirMini. Y tenemos básicamente algunos paquetes que puede adquirir el paciente. En el caso de las F20 y F30 simplemente van a comprar el paquete del codo para la conexión de la máscara. Y en el caso de las máscaras nasales sí van a comprar el componente completo. Otros accesorios que tenemos en AirMini, por ejemplo, es el sistema de montaje a la cama para evitar que se caiga el equipo, o tenemos una bolsa de viaje o un estuche de viaje para transportar el equipo. Recuerden que tenemos 3 tipos de HumidiX, el HumidiX estándar, el Plus
y el que colocamos para la máscara F20. Hay que cambiar el filtro regularmente cada 6 meses por indicación de fábrica. Tienen adicional la posibilidad de tener un conector a corriente para el carro o un conector corriente AC. Circuitos, los codos, los conectores y también el reemplazo de la tapa donde va el filtro que protege la turbina. El AirMini tiene su propia app que la va a instalar el paciente y está indicada tanto para iPhone como para Android. Es totalmente gratis y la conexión se hace mediante el Bluetooth. Toque básicamente el icono de Bluetooth. Posteriormente presione el botón de Bluetooth en AirMini, toque el conector. Posteriormente seleccione AirMini en la lista y allí van a encontrar un código QR en la parte posterior del equipo que va a facilitar el escaneo de los 4 dígitos que aparece allí. Posteriormente van a aparecer estas pantallas que es el modo de paciente, confort y control. Y básicamente el paciente va a tener allí información de su terapia. El botón de iniciar o detener la terapia, ajustes de parámetros y selección del test de máscara para que el paciente esté tranquilo de que su máscara tiene el ajuste perfecto. Y para los ajustes de los parámetros clínicos debe enlazar el equipo, colocar los dedos como aparecen en esta imagen en el celular. Con esto abrirá el menú para programar los parámetros y básicamente es el mismo menú que hemos visto en AirSense 10. Toque el valor de una configuración para cambiarla, ¿sí? Utilice básicamente los interruptores para utilizar o hacer cualquier cambio, como aparece en la pantalla. Tercer paso, toque aplicar cambios para enviar configuración de AirMini. Nuestro equipo AirMini ya viene con el enlace para nuestra tecnología MyAir, que es básicamente una plataforma dedicada a los pacientes. Y esta puntuación básicamente va a estimular al paciente a utilizar cada día más el equipo. El puntaje básicamente se da en 4 parámetros. Horas de uso, al que el calificativo es de 70 puntos. Fuga de la máscara, el calificativo es 20 puntos. Eventos residuales de apnea y hipoapnea y el calificativo es 5 puntos. Y básicamente la desconexión de la máscara le da una calificación de 5 puntos. El ideal es que el paciente siempre esté a más de 85 puntos diarios, lo cual le indica al paciente que está haciendo un buen trabajo con su terapia. Muchas gracias.